Mi nombre es Cecilia Casablanca, pertenezco al Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio de la UNSAM. La ponencia que voy a leer se llama Vestigios de la problemática socioambiental en la resignificación de archivos fotográficos, apropiaciones, intervenciones y proyecciones de retratos indígenas del siglo XIX y XX. Durante la última década, un grupo de artistas contemporáneos argentinos ha elaborado y resignificado los archivos fotográficos y documentales de indígenas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, alojados en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Se trata de los retratos fotográficos realizados por Samuel Booth de 1895, a los caciques de la Patagonia, Inacayal, Foyel y Sayhueque junto a sus familiares, todos ellos prisioneros en el museo, y los registros documentales de sus restos catalogados en las colecciones antropológicas. Asimismo se suman los retratos antropométricos de Carlos Bruch realizados en el marco de la expedición científica liderada por Lechmann Nietzsche en 1906, a los pobladores indígenas del Gran Chaco, compulsivamente convertidos en braceros para el ingenio azucarero La Esperanza en la provincia de Jujuy. Aquí nos proponemos dar cuenta de las variantes encontradas en esas apropiaciones y activaciones de las imágenes mediante obras donde se despliegan diversas estrategias narrativas o conceptuales a partir de diferentes materialidades, soportes y escalas con los que los artistas realizan experimentaciones visuales. En esta oportunidad haré referencia a la obra de Cristina Piffer, en particular a sus series Indios, Desinventario y Braceros, a la pieza audiovisual de Gabriel Orge, llamada Caciques y Viento, y al trabajo de Sebastián Acher, Bordar el genocidio mapuche. Todas las obras han sido producidas entre el 2015 y el 2018. En ellas se puede observar el modo en que a partir del uso de estos archivos se produce una elaboración de elementos fundamentales que hacen a los orígenes de la cuestión ambiental, poniendo en evidencia su continuidad histórica. Temas como la apropiación de tierras comunales para inversiones y especulaciones privadas, la presencia de capital extranjero en definiciones socioproductivas locales, la implementación del alambrado y la imposición de la propiedad privada, entre muchas otras, se encuentran condensadas en las imágenes del destierro indígena. Pero también allí podemos encontrar los gestos de dignidad y resistencia de los que supieron ser los verdaderos dueños de la tierra. Las exploraciones de larga data en la obra de Cristina Piffer en torno a la violencia en el proceso de conformación del Estado-Nación se presentan como un ejercicio de obstinación frente al olvido. En ese sentido, la implementación del modelo agroexportador, los procesos de invasión, usurpación y concentración de tierras productivas, así como la explotación del trabajo indígena, tienen un lugar destacado en el conjunto de su obra. Desde un formato técnico siempre aséptico da cuenta del modo en que la historia argentina fue escrita con sangre. Y es en esa literalidad que en el año 2015 Piffer realiza la serie Indios, donde pueden verse los retratos fotográficos de Samuel Booth, impresos mediante serigrafía sobre papel con un estarcido de sangre bovina deshidratada. El uso de la sangre seca se repite en diversas obras vinculadas, como en 41 millones de hectáreas, número que remite a la cantidad de tierras patagónicas expropiadas a los pueblos originarios durante la llamada conquista del desierto. El relato se construye desde la materia, desde lo orgánico, la sangre, la grasa, el metal, insertos en dispositivos de exhibición transparentes y sin bordes como el acrílico. En una operación de alta sofisticación, Piffer muestra imágenes de origen fotográfico de hombres y mujeres silenciados en su presente e invisibilizados a lo largo de la historia oficial para rehacerlas desde una nueva materialidad, poniendo en juego el estatus indicial de la fotografía en diálogo con lo que significa la sangre como indicio del asesinato. Pero las imágenes que elige restaurar se alejan de la obviedad. Hay pliegues en los que buscar para completar la información.
Hay que saber que fueron fotos sacadas en el encierro y leer después que la mayoría de ellos murieron de enfermedades contagiosas y también de tristeza. En el 2018 la artista inauguró la exposición Argento bajo la curaduría de Fernando Davis, donde exhibe la serie Desinventario. Allí transcribe con grasa mediante impresión en serigrafía sobre papel de algodón los datos tomados de actas documentales correspondientes al registro de restos humanos indígenas que integran el catálogo de la sección antropológica del Museo de La Plata. Como si se completara y a la vez se confirmara la operación de registro visual, ahora se consigna la palabra. Entre las fichas documentales que el artista elige imprimir está la de Margarita, hija del cacique Foyel, fallecida en el museo el 21 de septiembre de 1887. Los textos de las actas documentales del museo que el artista transcribe de forma textual en blanco sobre blanco dan cuenta de la invisibilidad de los hechos al tiempo que fuerzan a precisar la distancia y la atención de la mirada, evidenciando la crueldad y perversidad de las lógicas institucionales. Entre las muchas actas existentes, una transcripta así lo consigna. Abro cita. De esta persona se conserva además el cerebro, el cuero cabelludo con los pelos y la máscara de la cara, sacada después de la muerte, así como muchos retratos. Fin de la cita. La literalidad de la obra en este caso se transforma en un documento irrefutable, pero las palabras aquí son tan insoportables que hay también un ejercicio de ocultamiento, tal vez hasta de pudor, al tiempo que se saben necesarias como la marca que señala, detiene y desnaturaliza frente al horror. En la misma exhibición retoma los retratos del Museo de Ciencias Naturales, pero esta vez elige del archivo fotográfico algunos de los retratos tomados a principios del siglo XX por Carlos Bruch en el ya mencionado Ingenio Azucarero La Esperanza. Con ellas construye la serie Braceros, donde trabaja los retratos de los indígenas revelándolos sobre placas de vidrio mediante la técnica fotográfica del colodión húmedo utilizada en la segunda mitad del siglo XIX. Tal vez como una reivindicación de lo plebeyo, la artista elige para materializar las imágenes de los desterrados justamente la técnica que permitió el acceso al mercado de imágenes de celebridades de la burguesía en formatos como la tarjeta de visita hechas en copias de albúmina. La obra es un políptico de 7 piezas apoyadas sobre paño oscuro con vidrio flotante, lo que hace que la imagen se descomponga logrando un efecto espectral y frágil sobre las figuras. En cada una de ellas se presentan las fotos de frente y perfil de 5 hombres, una mujer y un niño. De alguna forma, esos retratos antropológicos signados para señalar al otro manifiestan una atemporalidad que por su tamaño y su disposición asumen una escala familiar que nos interpela a ubicarlos en el espacio de nuestros ancestros. Esas imágenes nos muestran cuerpos corvados, cuerpos obligados al trabajo para la recolección zafrera, pero también son cuerpos descontextualizados y por tanto fragmentados. No son ellos en sus contextos de origen, sino que son ellos privados y separados de sus entornos. Podríamos afirmar que este tipo de fotografías constituye el documento más acabado de la separación entre naturaleza y cultura que instaura la modernidad europea en nuestros países y que se consolida a partir de la conformación del Estado-Nación. Lo que está en esta separación originaria es el trabajo y la sangre de los vencidos, pero sobre todo es el inicio de la apropiación de sus tierras, sus ríos, sus alimentos y sus medicinas. Jason Moore es uno de los autores que al discutir la categoría de antropoceno, normalmente definida a partir de la Revolución Industrial, indica la necesidad de incorporar una temporalidad más larga que incluya la apropiación y explotación de la denominada naturaleza barata, llevada adelante a partir de los procesos de colonización en nuestros continentes. Es decir, que constituye el origen de lo que hoy llamamos problemática socioambiental y advierte de la necesidad de involucrar una temporalidad de largo aliento a la hora de pensar las categorías de justicia ambiental o crisis socioecológica.
En el 2014, Gabriel Orge da comienzo a lo que será su serie Apareciendo. Se trata de proyecciones fotográficas en el espacio público urbano o en la naturaleza, de retratos de personas que a lo largo de la historia han sido desaparecidas por la violencia estatal. De acuerdo con el autor, Apareciendo es una obra abierta, en proceso, basada en la idea de un presente continuo, relacionada con el tiempo desde diferentes perspectivas que comprenden el paso de las horas de la claridad a la oscuridad hasta la incorporación de una temporalidad más larga que trae al presente esas imágenes del pasado. Abro cita del autor. Se produce un cruce temporal que me interesa y conmueve, el tiempo y las circunstancias en que fue tomada la fotografía que voy a proyectar, el devenir histórico, el momento experimentado en la proyección, el registro fotográfico que conserva un fragmento de esa experiencia y que se convierte en una nueva imagen que condensa esa intersección de temporalidades. Cierro la cita. En el año 2015, Orge realiza la edición de 5 retratos de caciques para la construcción de una pieza audiovisual que llamó Caciques y Viento, que fue proyectada sobre el paisaje natural de Belleville en la provincia de Córdoba. Entre los retratos elegidos se encuentran los de los caciques Oyel, Sayhueque e Inacayal, fotografías pertenecientes al archivo del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Esta primera experimentación de proyectar en la naturaleza trae la incorporación del movimiento a la imagen mediante el viento e inaugura la presencia de la figura indígena en sus próximos trabajos. Un año después, en el marco de un encuentro de intercambio de saberes organizados por el proyecto Manta, realiza una proyección de retratos indígenas en San Martín de los Andes. A partir del contacto con el lonco Ariel Epulef de la comunidad Curruhuinca, recorren ambos lados de las orillas del lago Lácar y deciden instalar allí la proyección, esta vez de una mujer y un hombre considerados autoridades ancestrales, con el objetivo de hacer irrumpir en el lugar imágenes del siglo XIX que hicieran referencia al vínculo entre los habitantes originarios y su territorio. Revancha de la memoria y de la acción artística, las fotos tomadas por los conquistadores en territorio ahora recuperado por las comunidades instala una presencia contundente. El cuerpo que da la vegetación, así como el movimiento ejercido por el viento, brinda una movilidad y un sonido a la imagen que supera la dimensión efímera y frágil de la proyección lumínica. Desde su trabajo previo Paisaje Crítico, en el año 2012, Gabriel Orge realizó en pocos años el tránsito señalado por Jens Andermann del paisaje al medio, donde las obras arman una constelación de sentidos en torno al espacio en donde las distinciones entre sujeto y obra y emplazamiento desaparecen. Las obras se abren hacia el contexto, intentando redefinir en este movimiento y en esta tensión los límites entre sujetos, comunidades y entornos, remitiendo así a la pregunta por el modo en que se configura la materialidad del paisaje y los lugares de la memoria. En el año 2017, Sebastián Acher, fotógrafo, bordador y periodista, reprodujo las fotografías de los mapuches del museo y decidió intervenirlas. Como en un ritual sagrado en busca de otros sentidos, creó una metodología de trabajo donde cada paso debía ser preciso, como si de ello dependiera la efectividad de una reparación. El efecto buscado no parece reducirse a la obra en sí misma, sino a todo el entramado generado a partir de esas imágenes intervenidas. Metodológicamente, Acher seleccionaba una fotografía a la que primero iluminaba, es decir, trabajaba distintas tonalidades de color sobre una imagen que originalmente había sido hecha en blanco y negro, artificio sobre artificio y ficción sobre ficción de lo real, señala el fotógrafo. Luego, el también fotógrafo Gerardo Del Oro las imprimía con un cuidado exquisito sobre papel de algodón. Entre ellos mantenían diálogos sobre los protagonistas y sus historias. Gerardo sabía muy bien de qué se trata la violencia estatal en el entramado familiar. Su hermana Patricia Del Oro fue secuestrada y desaparecida el 5 de noviembre de 1976.
Entonces, al imprimir las fotos, a Gerardo le interesaba que las marcas de las historias quedaran como testimonios en las miradas de los protagonistas. Una vez impresa, Sebastián realizaba el diseño, lo dibujaba sobre papel vegetal, detallaba también la trama de los puntos a bordar y perforaba uno a uno los agujeros por donde luego pasarían los hilos. A diferencia de la tela, en el papel no se puede desbordar. Con distintas puntadas, el bordado incorporaba diversos colores y nuevas texturas. Relieves y formas iban ganando cuerpo. Para el fotógrafo, el bordado intenta mostrar eso que la imagen aún iluminada no terminó de revelar. Posteriormente, las intervenciones sobre este archivo incorporan nuevas dimensiones cuando Sebastián se traslada a las comunidades de donde provenían los loncos de las fotografías. La agenda del fotógrafo en el territorio consta de visitas a las familias mapuches para compartir la mesa y realizar un bordado colectivo. La obra supera el trabajo de un fotógrafo sobre un archivo y habla de una continuidad histórica que construye lo que Isabel Stanger define como amalgama y no fusión, donde se pueda honrar las diferencias para recuperar la capacidad de pensar y actuar juntos. Conclusiones. Si bien cada una de las obras despliega su propio universo de sentidos, en diálogo muchas veces con otras obras del mismo artista, se evidencian algunas líneas compartidas. Entre ellas se reitera la asignación de cierta capacidad reparadora que tendría el arte de devolver a los silenciados algo de lo arrebatado. Y en esa dinámica, a veces ritualizada, tiene un especial centro la propia imagen de los ausentes. Asimismo, se evidencia un despliegue de recursos expresivos y materialidades que generan la posibilidad de renovados contactos con las problemáticas socioambientales de larga data, donde las mismas pueden ser abordadas simultáneamente de forma situada y con perspectiva histórica. En ese marco, todas las obras despliegan potencias estéticas y políticas destacadas. Por último, se observa una vuelta a los territorios y una articulación con otros actores ligados a las comunidades y los activismos artísticos, donde se suma una búsqueda del contacto con saberes ancestrales. En la actualidad, es necesario agregar a los análisis sobre la problemática socioambiental una temporalidad de largo aliento que posibilite reconstruir los orígenes sociohistóricos de la apropiación y explotación de la naturaleza llevada adelante en nuestro país. En tal sentido, las obras que aquí se presentan y que hasta el momento han sido abordadas desde una clave histórica vinculada a la construcción de memorias e identidades permitirían incorporar nuevas dimensiones de análisis ligadas a los orígenes de la problemática socioambiental. En sintonía con la afirmación de que el fin del mundo ya ha acontecido y bajo la necesidad de volver a soñar los futuros necesarios y no solo posibles, el arte muestra capacidades destacadas para incidir y dar forma a esas escenas imaginadas.